Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos de regreso. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía, motivación y por supuesto buenas vibras. Soy su anfitrión favorito y estoy súper emocionado de estar de nuevo aquí con ustedes, compartiendo un tema que, créanme, va a dejar a más de uno con la boca abierta literalmente. Hoy, chicos, nos sumergimos en un mundo de transformación, un cambio radical, una metamorfosis que está dando muchísimo de qué hablar en el universo del entretenimiento. ¿De quién estamos hablando? Redoblen tambores. De nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, el galán turco que nos tiene a todos suspirando, el mismo que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones, su carisma arrollador y, por supuesto, ese físico que nos tiene a todos, con perdón de la expresión, babeando. ¿Pero por qué tanta expectación? ¿Por qué este vídeo? ¿Por qué este análisis exhaustivo? Pues bien, porque Can Yaman está a punto de darnos una sorpresa que va mucho más allá de un nuevo papel. Estamos hablando de una nueva dimensión, una transformación que lo catapultará, sin duda, a otro nivel. ¿Y qué es lo que se trae entre manos este talentoso actor? Nada más y nada menos que un nuevo proyecto que involucra a un personaje icónico, una leyenda de la literatura de aventuras, un símbolo de coraje y romanticismo. Sandokan. Sí, amigos. El tigre de Malasia, el pirata malayo que ha conquistado los corazones de generaciones enteras, el guerrero audaz y enigmático, estará interpretado por Can Yaman. Y la manera en que Can se está preparando para este papel es, simplemente, impresionante. Una preparación que va mucho más allá de lo superficial, una inmersión total en el personaje, un compromiso absoluto con la excelencia. Así que si son fans de Can Yaman, si aman las historias de aventura que te atrapan desde la primera página, si les encantan las transformaciones espectaculares que te dejan sin aliento, este vídeo es definitivamente para ustedes. Prepárense para descubrir cómo Can Yaman está llevando su cuerpo y su preparación física a otro nivel, cómo se está sumergiendo en la esencia del personaje de Sandokan, cómo está explorando las complejidades del alma de este guerrero, y qué podemos esperar de esta nueva y emocionante producción. Pero antes de que nos adentremos en este mundo de adrenalina, músculos de acero, selvas exuberantes, combates épicos y amores apasionados, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, incluyendo los análisis más detallados, las últimas noticias sobre sus actores favoritos, los chismes más jugosos y por supuesto, todos los detalles sobre Sandokan y Can Yaman. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan nada. Vamos, únanse a la familia, porque aquí somos un equipo. Y ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con este análisis completo. Asterisco, empecemos por lo básico, ¿quién es Sandokan? Un viaje a la aventura clásica asterisco. Para aquellos que no estén familiarizados con este personaje legendario, o que simplemente necesiten un pequeño recordatorio, es fundamental establecer el contexto. Sandokan, el tigre de Malasia, es un personaje literario creado por Emilio Salgari, un escritor italiano del siglo XIX. Salgari, con su imaginación desbordante y su pasión por las historias de aventura, nos transportó a un mundo exótico, lleno de piratas, selvas indómitas, tesoros escondidos y peligros acechantes. Sandokan es un príncipe malayo, de noble cuna, despojado de su reino y de su familia a causa de la opresión colonial británica. Marcado por la tragedia y la sed de venganza, Sandokan se convierte en un pirata temido y respetado, conocido por su valentía, su destreza en el combate y su lealtad inquebrantable hacia sus compañeros. Se gana el apodo de Tigre de Malasia, debido a su ferocidad en la batalla y a su astucia para eludir a sus enemigos. La historia de Sandokan es una saga épica, compuesta por una serie de novelas que narran sus aventuras y desventuras en las islas de Borneo y Malasia. Sus principales enemigos son los colonizadores británicos y, en particular, el capitán James Brooke, quien simboliza la ambición y la crueldad del imperio. Sandokan es mucho más que un simple pirata. Es un hombre de honor, que lucha por la justicia y la libertad. Es un romántico empedernido, capaz de enamorarse profundamente y de arriesgar su vida por el amor. Es un líder carismático que inspira a sus hombres y los lleva a la victoria en incontables batallas. Es un personaje complejo y multifacético con una moralidad propia y una sed de venganza que lo impulsa a desafiar a sus opresores. La historia de Sandokan ha sido adaptada en numerosas ocasiones al cine, la televisión,
el cómic y el teatro, convirtiéndose en un ícono de la aventura y el exotismo. Actores de renombre han encarnado a este personaje, desde Kabir Bedi hasta Ben Kingsley, y cada interpretación ha aportado una nueva dimensión a la leyenda. Y ahora, ¿quién es Can Yaman? El fenómeno turco que conquista el mundo. Ya lo mencionamos al inicio, pero es imperativo, antes de entrar en materia, hacer una breve y merecida presentación de Can Yaman. Para aquellos que no estén familiarizados, Can es un actor turco que ha logrado un éxito internacional sin precedentes. Su carisma, su talento y su innegable atractivo físico lo han convertido en uno de los rostros más reconocidos y queridos del mundo del entretenimiento. Can Yaman nació en Estambul, Turquía, y desde muy joven demostró un gran interés por la actuación. Estudió Derecho en la Universidad Yeditepe, pero su pasión por el arte lo llevó a abandonar la abogacía y dedicarse a la interpretación. Su debut en la televisión turca fue en 2014 con un papel secundario en la serie Gönül İleri. Sin embargo, fue su papel protagónico en la telenovela Erkenci en 2018, el que lo catapultó a la fama internacional. En Erkenci Can interpretó a Can Divit, un fotógrafo rebelde y atractivo que se enamora perdidamente de Sanem, una joven soñadora. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, su coprotagonista, fue explosiva, y la serie se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en numerosos países de Europa y América Latina. Tras el éxito de Erkenci Can protagonizó otras telenovelas exitosas, como Dolunay y Bay Jail. En Dolunay interpretó a Ferit Aslan, un hombre de negocios frío y calculador que se enamora de Nazli, una joven chef. En Bay Jail encarnó a Ozgur Atasoy, un soltero empedernido que se enamora de Ezgi, una chica que busca el amor. Can es un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el romántico empedernido hasta el hombre de acción. Tiene una gran capacidad para conectar con el público, y su carisma natural lo convierte en un imán para las cámaras y para los fans. Además de su talento actoral, Can es conocido por su dedicación a su trabajo y por su compromiso con la excelencia. Se involucra a fondo en cada proyecto y se prepara meticulosamente para cada papel. Esto incluye el estudio del guión, la investigación del personaje y, por supuesto, la preparación física. La fusión explosiva, Sandokan y Can Yaman, una combinación prometedora. La combinación de estos dos elementos, Sandokan y Can Yaman, ya promete ser explosiva. El carisma de Can, su atractivo físico y su compromiso con el trabajo, sumados a la épica historia de Sandokan y a la intriga que siempre genera el tigre de Malasia, auguran un éxito rotundo. Sin embargo, lo que realmente nos ha dejado boquiabiertos, lo que ha despertado la admiración y el interés de miles de fans en todo el mundo, es la preparación que Can está llevando a cabo para interpretar a este personaje. Y es que, amigos, no se trata solo de ponerse un disfraz, aprenderse el guión y lucir un buen bronceado. Can Yaman se ha tomado esto muy en serio. Ha decidido, una vez más, superar sus propios límites y adentrarse en la piel de Sandokan de una manera total y absoluta. La transformación física, un nuevo nivel de compromiso. Para entender la magnitud del cambio, tenemos que hablar de la preparación física. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde Can demuestra una vez más su dedicación y su compromiso con el arte de la actuación. Can ha estado sometido a un régimen de entrenamiento intensivo, un programa diseñado por expertos, que ha transformado su cuerpo de una manera increíble. Sabemos que Can siempre ha sido un hombre en forma, que cuida su cuerpo y que se preocupa por su salud. Pero para Sandokan ha llevado las cosas a un nivel completamente nuevo, a una dimensión de exigencia física que exige disciplina, constancia y una fuerza de voluntad admirable. ¿Qué implica este entrenamiento? Un viaje hacia la fortaleza y la definición. El entrenamiento de Can para Sandokan es mucho más que un simple cambio estético. Es una transformación integral, que abarca tanto el cuerpo como la mente. Es un proceso que implica una combinación perfecta de dieta, entrenamiento físico y desarrollo de habilidades específicas. La dieta, el combustible del guerrero. Para empezar, el éxito de cualquier transformación física radica en una dieta estricta y personalizada. Can ha estado siguiendo un plan de alimentación diseñado por profesionales de la nutrición, un plan adaptado a sus necesidades específicas y a los requerimientos del personaje. Este plan se basa en los siguientes pilares.
Aumento de masa muscular La dieta de Khan está enfocada en ganar masa muscular, para darle al cuerpo la fuerza y la definición necesarias para interpretar a Sandokan. Esto implica consumir una cantidad adecuada de proteínas, que son los bloques constructores del músculo. Reducción de grasa corporal Para lograr la definición muscular deseada, es fundamental reducir el porcentaje de grasa corporal. Esto se logra mediante una combinación de dieta y ejercicio cardiovascular. Alimentos ricos en nutrientes La dieta de Khan se basa en alimentos frescos, naturales y ricos en nutrientes. Prioriza las proteínas magras como carne de res, pollo, pescado y huevos. También incluye carbohidratos complejos como arroz integral, avena y vegetales, para obtener energía. Y por supuesto grasas saludables como aguacate, frutos secos y aceite de oliva, para mantener el cuerpo en óptimas condiciones. Adiós a los antojos y bienvenidas las comidas planificadas La disciplina es clave. Khan ha dicho adiós a los alimentos procesados, azucarados y a los caprichos que puedan sabotear su progreso. En su lugar, sigue un plan de comidas estructurado con horarios establecidos y porciones controladas. Hidratación constante El agua es fundamental para la salud y el rendimiento físico. Khan se asegura de beber suficiente agua a lo largo del día para mantenerse hidratado y optimizar el funcionamiento de su cuerpo. El entrenamiento físico, forjando al guerrero en el gimnasio Pero la dieta es solo una parte, aunque fundamental. El entrenamiento físico es el núcleo de esta transformación, el crisol donde se forja la fuerza y la resistencia del tigre de Malasia. Khan ha estado entrenando con profesionales de renombre, expertos en acondicionamiento físico y artes marciales, quienes lo guían y lo motivan en este exigente proceso. Este entrenamiento incluye levantamiento de pesas. El arte de la fuerza El levantamiento de pesas es esencial para ganar masa muscular, fuerza y definición. Khan ha estado trabajando con diferentes pesos y repeticiones, enfocándose en todos los grupos musculares, desde los pectorales hasta los dorsales, pasando por los brazos, las piernas y el abdomen. El objetivo es construir un cuerpo poderoso y atlético, capaz de realizar las exigentes escenas de acción que requerirá el personaje de Sandokan. Cardio. El soplo de la resistencia El ejercicio cardiovascular es fundamental para mejorar la resistencia y quemar calorías. Khan ha incorporado el cardio en su rutina de entrenamiento, ya sea corriendo, nadando o utilizando máquinas cardiovasculares. Esto le ayuda a mantener un bajo porcentaje de grasa corporal y a mejorar su capacidad aeróbica, lo cual es crucial para las largas jornadas de rodaje y para las escenas de combate. Entrenamiento funcional. El arte de la agilidad El entrenamiento funcional se centra en mejorar la agilidad, la coordinación y el equilibrio. Este tipo de entrenamiento incluye ejercicios que imitan los movimientos de la vida cotidiana y ayudan a fortalecer el cuerpo de manera integral. Khan ha estado practicando ejercicios como sentadillas, estocadas, flexiones, dominadas y planchas, que le permiten desarrollar una fuerza funcional, es decir, una fuerza que le sirva para realizar las tareas diarias y para moverse con soltura y agilidad en las escenas de acción. Artes marciales. El espíritu del guerrero y aquí es donde la cosa se pone más emocionante. Sandokan es un guerrero, un hombre de acción, un maestro en el combate. Y Khan está aprendiendo artes marciales para darle credibilidad al personaje, para sumergirse en la esencia del guerrero y para dominar las técnicas de lucha que caracterizan a Sandokan. Ha estado practicando diversas disciplinas como boxeo, kickboxing, muay thai y artes marciales más tradicionales. Esto no solo le da un aspecto más realista a sus escenas de lucha, sino que también le ayuda a desarrollar la disciplina, la concentración, la resistencia y la agilidad necesarias para interpretar a Sandokan de manera convincente. La prueba está a la vista, la transformación en acción Pero ¿cómo se ve este cambio en la práctica? ¿Cómo podemos apreciar la magnitud de la transformación que Khan ha experimentado? La respuesta está en las fotos y vídeos que hemos visto de Khan en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los adelantos que se han filtrado. Vemos un cuerpo más musculoso, más definido, con una evidente transformación en su complexión. Su espalda, sus brazos, su abdomen, todo luce más trabajado, esculpido, listo para la acción.
Sus movimientos son más fluidos, más enérgicos, más poderosos. Se nota la fuerza y la resistencia que ha ganado con el entrenamiento. Y no solo eso, sino que también vemos un cambio en su actitud. Se le ve más seguro, más enfocado, más comprometido con el personaje. Sus ojos brillan con una intensidad que transmite la pasión que siente por este nuevo desafío. Se le ve feliz, orgulloso del trabajo que ha realizado y ansioso por compartir el resultado con el mundo. Asterisco asterisco más allá del cuerpo, la inmersión en el alma de Sandokan asterisco asterisco. Además de la preparación física, Kan también ha estado trabajando en otros aspectos para meterse por completo en la piel de Sandokan. No se trata solo de músculos y fuerza bruta. Se trata de comprender la historia, las motivaciones y las emociones del personaje. Asterisco 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 investigación y documentación, sumergiéndose en la historia asterisco asterisco Kan ha estado leyendo sobre la historia de Sandokan, sobre la cultura malaya, sobre la época en la que se desarrolla la historia. Ha estudiado las novelas de Salgari, ha investigado sobre los piratas, sobre la geografía de Malasia y Borneo, sobre las costumbres y las tradiciones de los pueblos que habitaban esas tierras. Esto le ayuda a entender mejor al personaje, sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos y su contexto histórico. Asterisco 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 clases de actuación, perfeccionando el arte de la interpretación asterisco asterisco Kan siempre está buscando mejorar sus habilidades como actor, y para Sandokan no es diferente. Ha estado tomando clases de actuación, trabajando en su interpretación, en la forma en que se mueve, habla y se expresa. Ha estado explorando las complejidades del personaje, su valentía, su romanticismo, su rabia y su tristeza. Se está preparando para transmitir todas estas emociones de manera auténtica y convincente. Asterisco 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 contacto con la producción, trabajando en equipo para el éxito asterisco asterisco Kan está trabajando de cerca con los directores, guionistas y demás miembros del equipo de producción para asegurarse de que su interpretación sea fiel al personaje y a la historia. Está participando en las reuniones, aportando ideas y contribuyendo a la construcción del personaje. Quiere que Sandokan sea un personaje creíble, realista y que conecte con el público. Asterisco 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 dominio del idioma asterisco asterisco para darle mayor autenticidad a su interpretación, Kan ha estado estudiando el idioma malayo y trabajando en su pronunciación y acento. Esto le permitirá sumergirse aún más en el personaje y en el mundo de Sandokan. Asterisco asterisco el resultado final, un Sandokan para la historia asterisco asterisco. Y todo este trabajo, toda esta dedicación, ¿para qué? Para que podamos ver a un Sandokan creíble, valiente, apasionado y, por supuesto, muy atractivo. Para que podamos revivir las aventuras del tigre de Malasia y sumergirnos en su mundo de piratas, selvas y tesoros escondidos. Para que podamos sentir la emoción, la adrenalina y el romanticismo que caracterizan a la saga de Sandokan. Asterisco asterisco, ¿qué podemos esperar de esta nueva producción? Un viaje épico nos espera asterisco asterisco. Aunque todavía no hay muchos detalles concretos sobre la nueva serie de Sandokan, sabemos que la producción está a cargo de grandes compañías, con una amplia experiencia en la creación de series de éxito internacional. Se espera que la serie cuente con un presupuesto considerable, con escenarios espectaculares, efectos especiales de última generación y escenas de acción impresionantes. Lo que sí podemos esperar, sin ninguna duda, es una historia llena de aventura, romance, acción, exotismo y emoción. Una historia que nos transportará a un mundo lejano, lleno de piratas, tigres y tesoros escondidos. Una historia protagonizada por un Kan Yaman transformado, dando vida a uno de los personajes más icónicos de la literatura. Se rumorea que la serie contará con un elenco internacional, con actores de diferentes nacionalidades que darán vida a los personajes secundarios. Se espera que la serie tenga un alcance global, con el objetivo de conquistar al público de todo el mundo. Asterisco asterisco la espera es parte de la aventura, manteniéndonos al tanto asterisco asterisco. La serie aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero la espera, sin duda, valdrá la pena. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de las fotos y vídeos que Kan comparte en sus redes sociales, que nos dan un adelanto de lo que nos espera. Podemos seguir especulando sobre cómo será la interpretación de Kan, sobre cómo se verá Sandokan en la pantalla, sobre cuáles serán las escenas más emocionantes. Podemos leer las novelas de Salgari, ver las adaptaciones anteriores y sumergirnos en el mundo de Sandokan para prepararnos para esta nueva aventura. Podemos seguir las noticias y los rumores sobre la producción, para estar al tanto de los detalles y las novedades.
En resumen, la espera es parte de la aventura, y estamos ansiosos por descubrir el resultado final. *** Conclusión. Kanyaman y Sandokan, una promesa cumplida ***. En resumen, chicos, la transformación de Kanyaman para interpretar a Sandokan es absolutamente impresionante. Ha dedicado tiempo, esfuerzo y dedicación a este proyecto, transformando su cuerpo, trabajando en su interpretación y preparándose para dar vida a un personaje icónico. Esta nueva serie promete ser un éxito rotundo, y estamos ansiosos por ver a Kanyaman brillar como el tigre de Malasia. Hemos visto su compromiso, su profesionalismo y su pasión por el arte de la actuación. Hemos visto su transformación física, su disciplina, su fuerza de voluntad. Hemos visto cómo se ha sumergido en el personaje, cómo ha estudiado la historia y la cultura de Sandokan. Y estamos seguros de que el resultado final será una interpretación memorable, una interpretación que honrará la memoria de Emilio Salgari y que conquistará los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Así que, ¿qué les pareció este análisis exhaustivo? ¿Están tan emocionados como nosotros por esta nueva producción? ¿Qué es lo que más esperan ver de Sandokan interpretado por Kanyaman? ¿Qué es lo que más les emociona de este proyecto? Déjenlo saber en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones, discutir sobre las teorías y compartir nuestra pasión por Kanyaman y sus proyectos. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, comentar, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y sorpresas del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Y que la aventura nos acompañe.